Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a mi canal Wayuu y más cositas. Continuamos hoy en este nuevo tutorial con nuestro neceser o bolsita de aseo. En esta ocasión vamos a adentrarnos 5 puntos en nuestro color primario o no sé, en beige para mí. Aquí 1, 2, 3, 4 y en el quinto cambiamos de color al verde para hacer 5 puntos. Estamos ya acabando esto, y ya tengo en mente lo que vamos a hacer en nuestro siguiente proyecto. No os lo perdáis. 2, 3. Podéis ver más de mis trabajos en mi cuenta de Instagram. Podéis visitarla, podéis seguirme y ahí podéis ver otras cosas también que hago. Aquí ya tenemos los 5 puntos. Volvemos a cambiar al beige y seguimos en este color hasta dar la vuelta y llegar a punto cero. Ya he llegado aquí y ahora aquí vamos a hacer 7 puntos en verde. Este lo empiezo y ya lo cierro en verde. Donde antes en la vuelta anterior habíamos hecho uno en beige, vamos a hacer sobre ese uno en verde y los siguientes también en verde hasta 7 puntos. 3, 4, 5, 6 y este último lo empiezo en verde, lo cierro en beige para continuar en este color ya toda la vuelta, así. Aquí y damos toda la vuelta hasta comenzar. Dejadme que dé la vuelta y seguimos. En esta hilera de nuevo vamos a aumentar un punto a cada lado de nuestro dibujo en verde, con lo cual este penúltimo punto lo abro en el color beige, pero lo cierro en verde, si me deja. Aquí, así. Y hacemos 9 puntos en verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y con esto hemos acabado nuestro diseño. He tejido en beige hasta llegar al borde. Una vez ponemos nuestra bolsita bien centrada, vemos dónde queda el canto de la bolsa y aquí he hecho el cambio de color para hacer esta última vuelta en verde y de esa forma que quede marcado nuestro diseño. Aquí está toda la vuelta, perdón. Toda la vuelta la vamos a hacer ya en verde. Y he empezado aquí en el canto
porque así queda un poquito más disimulado el escaloncito que se forma al cambiar de color. Ya hice la vuelta completa en verde y ahora ya para finalizar le vamos a hacer un borde que, bueno, quien haya visto los tutoriales de la mochila, pues va a ver que es el mismo borde que le hicimos a la mochila. Aquí ya este color lo podemos perder, lo podemos cortar. Yo lo voy a cortar porque quiero estrenar unas tijeras que me han regalado. Miren qué cosa tan bonita. Me encanta. Gracias, Carmen, por el regalo. Me ha encantado. Gracias. Ahora, aquí, una vez hemos acabado con esta vuelta, vamos a coger el punto entero. Ya no cogemos la mitad de adentro. Ahora cogemos el punto entero. Aquí. Lo traemos al frente. Giramos la aguja y cerramos el punto. Lo vuelvo a repetir. Siempre giramos hacia nuestra mano. Tiramos, giramos y cerramos. Una vez más. Lo tiro un poquito para que nos dé espacio para dar el giro. Así. Y cerramos. Así vamos a hacer toda la vuelta. Aquí. Y así es como va quedando. Queda un bordecito redondito, queda muy bonito. Ya he llegado al final y aquí en este último punto ya cierro con un punto deslizado. Y esta hebra ya la perdemos por el interior con una aguja lanera o con esta misma aguja de gancho. La podemos ir escondiendo a través de estos puntos para dejarla ya perdida. Vamos a pillarla aquí al principio y la vamos deslizando a través de estos hilos, de estos puntos, perdón. Y ya se nos queda esto cerrado. Ahora ya para finalizar nuestra bolsita, que miren qué mona ha quedado. Ha quedado muy bonita. Bueno, pues ahora para ya acabar, le vamos a poner una cremallera. Vamos a necesitar una cremallera que nos dé la medida, un trocito de tela suficiente para que nos dé también, que nos cubra nuestra bolsita. Tomamos la medida y vemos que efectivamente nuestra bolsita entra, o el forrito entra suficiente en nuestra bolsita. Y esto ahora ya lo que vamos a hacer es coser el borde. Este bordecito ya lo coseríamos aquí, por este lado. Quien tenga máquina, pues lo puede hacer a máquina. Quien no tenga máquina, pues lo hace a mano. Esto de aquí sería el fondo. Y el fondo, para que nos dé la forma de la base, porque nuestra base no es recta, es ovalada, tiene un fondo. Pues aquí lo que haríamos sería, una vez lo tenemos cosido, abrimos aquí y coseríamos unos piquitos, que cuando yo ya lo tenga cosido lo vais a poder ver mejor. Esto aquí y la otra esquina igual. Y esto nos va a dar un pequeño fondo para nuestra bolsita. Voy a coserlo y así podéis ver mejor el efecto. Ya lo he cosido el borde, he cosido la base y aquí le he cogido estas esquinitas que
Si quieren las pueden cortar o las pueden dejar porque eso ahí dentro tampoco molesta. Y de esta forma, con las esquinitas así pilladas, ya nos da el fondo de la base. Con las costuras de esta forma introduciríamos esto para que queden todas las costuras escondidas en el interior de la bolsa. Y este sobrante aquí pues ya lo doblaríamos para poder coserlo alrededor, pero antes de coserlo hay que ponerle la cremallera. Así que vamos primero a poner la cremallera y luego ya acabamos cosiendo el forro. Para colocar la cremallera pondríamos, primero ubicamos lo que son las dos patitas en el centro, que nos queden bien centradas. Vamos a pillarlas aquí para que no se nos muevan. Y vamos cosiendo al borde, asegurándonos de que la otra parte también coincide con el canto de nuestra bolsita y que queda bien centradito. La cremallera a mí personalmente me cuesta un poquito coserla porque siempre se me queda una pata más corta que la otra. Pero bueno, hay que hacerlo y asegurándonos que quede bien derechita y bien centradita. Esto aquí también vamos a poner los dientes que queden por debajo o a la mitad, que no quede muy al borde, ¿vale? Que quede un poquito como a la mitad del borde que hemos tejido. Tal que así. Y lo vamos a ir cosiendo. Yo voy a coserlo y ahora seguimos. También le vamos a hacer un pequeño adorno. Le vamos a hacer un cordoncito que va a ir unido a un lado. Comenzamos con nuestros dos colores al tiempo. Hacemos un nudo deslizado para inicio de una cadeneta. Así. Vamos a poner un color a un lado y el otro color al otro. Por ejemplo, este. Y vamos a tejer con el verde. Tejemos con el verde una cadeneta. Y ahora este color lo vamos a poner por encima de la aguja. Enganchamos y hacemos nuestra cadeneta. Así. Volvemos a pasar este hilo por encima de la aguja, lo llevamos hasta abajo, enganchamos el verde y hacemos la cadeneta. Así. Y volvemos a enganchar cadeneta. Cogemos este hilo, enganchamos el otro, cadeneta. Cuando cerramos los dos, ¿verdad? Así vamos a hacer un cordoncito, no muy largo, no va a ser muy largo. Yo creo que de unos, vamos a calcularlo, de unos 10 centímetros aproximadamente. Así. Es muy fácil de hacer este cordón y queda muy bonito. Ya tengo los 10 centímetros hechos y ahora vamos a cerrar. Cogemos las dos hebras, hacemos un punto deslizado y cortamos.
y ya tenemos nuestro cordón. Queda muy bonito. Lo vamos a colocar en el ladito de nuestro bolso, de nuestra bolsita, aquí en el canto. Para eso podemos hacerlo de la siguiente forma. Metemos la aguja por el interior, enganchamos un extremo y pasamos las hebras al otro lado. Aquí. Bien, así. Y volvemos a hacer lo mismo con el otro extremo, pero en un punto de diferencia, así. Nos saltamos un punto y metemos el otro extremo del cordón. Una vez los tenemos los dos dentro, podemos anudarlo. Esto no se va a ver, porque luego vamos a tener el forrito y esto no se verá. Así, bien anudado, para que no se escape el cordoncito. Y ahora si queremos, pues podemos ponerle aquí una bolita. Yo tengo esta, que es la misma que le pusimos a la mochila. Bueno, ya he conseguido meter la bolita, queda bien ajustada y así queda un pequeño adornito aquí. Y ahora ya pues no tenemos no más que coser el forro. La costura del ladito la vamos a hacer coincidir con la cremallera aquí y la vamos a ir cosiendo justo por debajo de los dientes de la cremallera, así. Lo vamos a ir cosiendo con una puntada invisible, que lo podemos hacer a mano perfectamente. Ya con la mochila ya explicaba yo cómo hacer la puntada invisible, pero quien no haya visto el tutorial de la mochila, o bien puede verlo. No, pero voy a hacerlo aquí, voy a dar unas puntadas para que podáis ver en qué consiste. Es muy fácil y queda muy bien porque no se ve la puntada ni por dentro ni por fuera. Tengo aquí ya mi aguja con hilo para no perder tiempo, porque aquí grabando cada segundo cuenta. Bueno, pues comenzaríamos tal que más o menos. Y vamos cogiendo un poquito de abajo, es decir, aquí de la cremallera cogemos una puntadita y damos otra puntadita aquí en el borde, así, una puntadita abajo y otra puntadita en el borde, y así vamos cosiendo a todo alrededor. Tenemos que tener cuidado de no meternos mucho en los dientes, sino luego al abrir y cerrar se nos puede enganchar la tela, ¿vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y ya está. Y pasito a pasito, puntadita a puntadita. Pero si ven, queda muy disimulado, no se ve ni por un lado ni por el otro, claro, porque lo que estamos cogiendo es la cremallera y queda muy bonito. Y es muy fácil de hacer. Y así ha quedado nuestro neceser. Ya está acabado, ya está con su cremallera puesta. Miren qué bonito quedó el forrito por dentro. Ya cosidito todo. Y listo para poner nuestro maquillaje y todas las cositas que nos apetezca poner y que necesitamos llevar
Todo bien ordenadito, bien organizadito. Y mire qué bonito. Y compañero a la mochila, que la tengo aquí. Y tenemos nuestra mochila con el neceser, compañero. Miren qué monada. Qué cosa tan bonita. Ya, pues ya podemos lucir nuestra labor, nuestro trabajo. Fíjense qué cosa tan linda. Ha quedado muy bonito. Estoy muy contenta, muy satisfecha, muy orgullosa de todas vosotras y vosotros que me habéis estado siguiendo. Y no os perdáis los próximos proyectos. Nos vemos. Hasta luego.